Bien. ¿Cómo están? Bien. Veo caras conocidas, hay gente que ya trabaja con nosotros. Y bueno, veo nombres, porque bueno, vi sus nombres inscriptos y veo nombres que no conozco, pero bueno, algunos los he visto de Instagram, de estar siguiendo, y bueno, y a poco otros los voy a ir conociendo a medida que se vayan sumando a las clases. Bueno, hoy vamos a tratar de hacerlo conciso, la idea es terminar, si en lo posible, antes de las 12, porque todos queremos ir a dormir, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es simple, ¿sí? Se rinde en un mes, hoy es 13 o 12, estoy perdido. 14. Ah, bueno, 14. Bueno, al 14, dentro de un mes exactamente, todos tenemos que estar aprobados. ¿Sí? Bueno, yo ya estoy aprobado, ¿sí? Yo, bueno, y Mayra, que está ahí también, que está en mi equipo, ¿sí? Les presento a Mayra. Mayra es parte del equipo LP, hasta el 4 y pasado era alumna. Pero bueno, entró, estaba aburrida, dijo, ¿me puedo sumar a tu equipo? Y bueno, dale, sumate, Mayra, le digo. Total, voy a necesitar ayuda. Y acá estamos, amando las matemáticas. Y la odiaba. Bueno, ¿y ahora las amás ya? ¿Ya te rendiste tanto? Sí. ¿Sí? Sí. Pero lo que pasa es que de esta forma todo el mundo la va a terminar queriendo, No. Yo soy consciente de que no. O sea, ¿vos decís que la no, van que no a van a aprobar, empezar la universidad siempre? nos van a querer a nosotros, pero las matemáticas no. O sea, habría que hacer una encuesta a eso. Habría que hacer a una terminar encuesta. el semestre a ver cuántos la quieren y cuántos la siguen odiando. Es así. Bueno, y bueno, nada, acá estamos tratando de hacer esto. Es una serie de vivos que tratamos de hacer para la gente que rinde dentro de un mes, ¿sí? Para que todos ustedes también estén aprobados, al menos matemática, y en muchos casos, consecuentemente, ya dentro de la carrera, que es lo que nos pasó a May y a mí. ¿Sí? May aprobó matemática, yo aprobé biología, bueno, May también aprobó biología el mismo día que yo, y entramos a la carrera, por eso en este momento somos futuros psicólogos. ¿Sí? Estamos cursando juntos las materias de psicología, así que los que estén acá en la sala y vayan a ser psicólogos, nos pueden preguntar cosas que no sabemos nada, porque estamos con este proyecto y no le podemos dedicar tiempo de estudio. No, mentira. Algo hacemos, nos juntamos 2 veces por semana, también está mi novia que también está estudiando, así que hacemos lo que podemos, ¿sí? Bueno, lo que tratamos de hacer es darles, faltando tan poco, y antes de que empecemos con la práctica de finales, que es lo que más interesa, donde se sabe bien cómo estamos, un pequeño repaso de algunos tips, porque no se puede dar todo en 5 o 6 vivos, ¿no? Se puede hablar de algunos tips. Por ahí cosas que no sabían, o por ahí recordar conceptos que son necesarios, ¿sí? Y por eso lo ordenamos por fecha, porque la matemática, si no se ve ordenada, no se puede. Y hoy vamos a hablar de funciones, ¿sí? Voy a tratar de dar un pantallazo general, ¿sí? Que va a durar en lo posible hasta las 11 como máximo, para que después tengamos 1 hora de ejercitación. ¿Sí? Siéntanse libres de pararme para preguntas conceptuales, ¿sí? Si lo consideran, pero tengan en cuenta que tienen que ser preguntas enriquecedoras, ¿sí? Si son cosas que es porque ustedes no lo captaron, como lo dije, tengan en cuenta que esto queda grabado y que lo pueden volver a ver, y que está bueno que quede lo más dinámico posible, ¿sí? Pero si son preguntas que realmente dicen, no, esto la verdad que necesito preguntarlo, por eso vine acá, por eso no me duermo tan temprano, pregúntenlo y vamos a tratar de que fluya. Es la primera vez que hacemos un meet con tanta gente, ¿sí? Vamos a ver cómo sale. Generalmente hacemos meet con 15, 20 personas, así que hoy estamos 80 y pico, si no me equivoco, ¿no, May? ¿Vos que te encargaste de esos números? Sí, pero hay menos conectados ahora. Ahora somos 47. Ok. Sí, acá los veo, tenés razón. Acá los veo. Bueno, vamos a ver qué sale, ¿sí? Vamos a ver qué sale. Bien. La onda es así. ¿Qué son las funciones? Hay muchas maneras de explicarlo. Voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible y más expeditiva para lo que tenemos que hacer, que es trabajar con las funciones. O sea, el concepto de funciones lo podemos abordar desde muchos ángulos, ¿sí? Podemos abordar lo de inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, relación, antes que función, un montón de cosas. Pero yo lo voy a explicar de una manera súper concisa y simple. De hecho, el último vivo que hice, lo hice de inecuaciones, y arranqué desde la ecuación. La ecuación es como la entidad matemática que no se olvida a nadie. Todo el mundo sabe lo que es una ecuación, ¿sí? Igual cuando le preguntaste, dice, sí, es lo de la X. Bueno, eso estaría mal. Pero
es como la entidad que si vos te pones delante, la gente sabe qué hacer, ¿sí? Es algo que no se olvidan nunca. Por ejemplo, x más 2 igual a 5. Eso es una ecuación, ¿sí? Entonces, si yo les pongo eso ahí, automáticamente todo el mundo sabe que hay que despejar, ¿sí? Y está bien, hay que despejar. Entonces, lo usamos como punto de partida. Esto es una ecuación muy simple que tiene una única solución. Bien, entonces, ¿qué es una función? Es una ecuación con dos incógnitas. Una de las maneras de interpretarlo. Es una ecuación que tiene dos incógnitas. Piénsenlo. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad que tiene al menos una incógnita. Por lo tanto, si yo agrego otra incógnita, sigue siendo una ecuación, solo que con dos incógnitas. Y eso se transforma en una función. ¿Cómo sería? Yo tengo que cambiar, por ejemplo, esto por una i, que son las dos letras más famosas de las funciones, x e y. ¿Sí? También está la z, pero bueno, son las últimas letras del alfabeto. X e y, cuando están dos letras cualesquiera, estas dos las más famosas, se transforma en una función, ¿sí? Y se dice que ahora las soluciones, ¿sí? Bueno, la solución ya no es única y hay soluciones infinitas que van de a pares, ¿sí? Y ahí aparece el concepto de pares ordenados, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, por ejemplo, recién la solución era simple. Quizás lo pasé muy rápido, pero recordamos capaz que la solución era 3. X valía 3. ¿Podemos decir ahora cuánto vale X? Podríamos decir que X vale 3. Pero X solamente va a valer 3 si Y vale 2. ¿Sí? X no vale 3 y punto. X vale 3 si Y vale 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera, también podríamos decir, pero pará, porque si X vale 4, Y tiene que valer 1. Y ya empezamos a notar una dependencia, ¿sí? Hay una dependencia, y como que lo automatizamos, y siempre le damos primero, por una cuestión jerárquica o costumbre, lo que sea, un valor a X, ¿sí? Siempre le damos primero un valor a X, e Y, pobrecita, depende de lo que le hayamos dado primero a X. Esto se ve que se habló hace muchos años, en una reunión de matemáticos, a la cual obviamente no fuimos invitados porque no habíamos nacido, y dijeron, ¿y si hacemos esto? Miren, Y es igual a 5 menos X. Y nació el concepto de la forma explícita de la función. Nació el concepto de función. Dijeron, Y está en función de lo que valga X primero. Y de ahí nace la palabra. Creo yo la cuento así, ¿sí? Yo no sé si es exactamente así, igual no importa. Lo que importa es que lo entendamos, ¿sí? Entonces, a la Y se la reemplazó por f de x. ¿Por qué? Porque este valor está en función de lo que primero decidamos que vale x, ¿sí? F pasó a ser el nombre de la función, que generalmente la primera letra que usamos es la f, calculo por la palabra función, ¿sí? Y la x es la letra en cuestión de dependencia, que después va cambiando. A nuestro nivel preuniversitario no es siempre x, ¿sí? De hecho hay que manejar muy bien lo que está acá, ¿sí? Para este examen que vamos a afrontar. ¿De acuerdo? Y de acá nace lo primero que vamos a tener en cuenta, que es una tablita de valores, en la cual vamos a crear las posibles infinitas soluciones de a pares. Por ejemplo, acá vamos a poner arbitrariamente valores de x, ¿sí? ¿Qué valores de x vamos a poner? Vamos a poner 2, 3, 4, 0, negativos, cualquiera que querramos, incluso con coma, fracción, lo que sea, ¿sí? Y el valor de y, o acá, va a ser una dependencia de esta cuenta y de cada renglón cuánto valga x. Por ejemplo, en el primer renglón va a ser 5 menos 2, va a ser 3. En el segundo renglón va a ser 5 menos 3, va a ser 2. Y así sucesivamente, ¿sí? La pareja de x, o sea, la y, va a depender de lo que primero valga x y de esta cuentita que se conoce, en algunos ámbitos quizás lo escucharon, como ley de correspondencia.
¿sí? Que es la cuentita, la receta que me permite hallar el valor de I. Eso se usa un montón, ¿sí? En estas cuentas. Y esta información se guarda en algo que conocemos como par ordenado, ¿sí? Los pares ordenados son, así técnicamente, una colección de dos datos que vienen siempre ordenados, primero la X y después la Y. Se llama par porque son dos valores, se llama ordenado porque siempre va primero la X y después la Y. O sea, no vamos a poner siempre esa X y Y. Suponemos que todo el mundo sabe que primero va la X y después va la Y. ¿Sí? Y de esta manera empezamos a hablar un poquito de ordenar la cuestión de las funciones. ¿Sí? ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Me siguen? Los que tienen cámara, díganme, buenísimo, vamos bien, perfecto. Estoy buscando dónde dejé mi botellita de agua. ¿La bajé? ¿No la bajé? ¿Estaba paviando? ¿No la traje? Bueno, ahora la voy a buscar. En un recreo la voy a buscar. Bueno, todo esto después nos caemos en la cuenta de que sigue siendo infinito. O sea, los pares ordenados que yo puedo generar son infinitos. Entonces, lo imagino yo también, ¿no? Hace muchísimos años, ¿sí? Dijeron, bueno, pero ¿cómo expresamos la solución de esto? Porque cuando era una solución única, era unas llaves, un valor adentro y ya está. ¿Cómo se expresa lo más acertadamente posible la solución de esto? Y alguien dijo, ¿y si representamos gráficamente esto? Gráficamente, en un sistema de ejes cartesianos, gracias a René Descartes, ¿sí? Un matemático conocido de la historia, dijeron, esto lo podemos volcar acá como una entidad única, irrepetible, que está hermanada, gráfico con información, ¿sí? Y dijeron, bueno, 2, 3, teniendo en cuenta que esto es X y esto es Y, va a estar ubicado acá, en la intersección de estas dos referencias, como si fuesen dos calles que se juntan en una esquina. Esto habitualmente lo vemos, por ejemplo, en el Partido de la Costa, donde las calles tienen número, y uno dice, sí, yo vivo en la 4 y la 8. ¿Sí? Bueno, esos son puntos de una cuadrícula para los que vemos la vida en formato matemático, ¿no? Bueno, creo que los que viven en La Plata también tienen calles con número. ¿Sí? Puede ser, May está más cerca de La Plata, así que da fe de que es así. Y Verazategui también tiene las calles con número. ¿Ah, sí? Sí. O sea que cuando me voy alejando hacia el sur, la onda es así, es matemática la onda. Está bien. O sea que si yo voy con un helicóptero y saco foto arriba, puedo dar una clase dinámica respecto a los ejes cartesianos, podría decir. Me va a costar un poquito esa clase, pero bueno, cuando tenga mucha plata debido a esto, por ahí lo hago para un día para divertirme. Bueno, pero aunque no lo crean, esto todavía no fue lo interesante, ni tampoco que en Verazategui haya números, ¿no?, de calles, pero lo interesante es que si seguimos agregando valores, como 3, 2, 3, 2, que sería acá, si calculásemos otro, por ejemplo, el 0, con el 0 sería 5 menos 0, 5, o sea, 0 de X, 5 de Y, más o menos por acá. Tengan en cuenta que yo lo estoy haciendo muy a ojo, en una hoja lisa. Y fíjense lo que va pasando. Se va haciendo como una especie de alineación, como si fuese una alineación de estrellas, como lo que vemos en el cielo, y dijeron, esto no puede ser casualidad. Esto genera un gráfico, porque si yo pusiese los infinitos valores que todavía no puse acá, aparecerían los infinitos puntos que completan esta recta, que seguramente es infinita, pero, ¿sí?, sin graficarla toda, me puedo dar una idea de qué estoy hablando gracias a una característica que en realidad para ustedes es un dolor de cabeza, pero que le da forma a todo este contexto. ¿Cuál es esa idea? Que todas las funciones, las diferentes funciones, en realidad tienen una línea diferente, a lo que llamamos gráfico de la función, ¿sí? O sea, las funciones que parten desde acá, desde esta lógica, que parten desde la más fácil, que es conocida como la función lineal, ahora van a tener un montón de características diferentes, con su característica van a tener un gráfico determinado, por culpa de las cuentas estas, ¿sí?
y van a tener un nombre, y las vamos a clasificar, y vamos a jugar con ellas, y vamos a dejar a mucha gente afuera de la carrera. Ah, no, perdón, eso no, eso era guión para otra cosa. Pero gracias a eso aparecen las diferentes funciones. ¿Por qué? Por las diferentes cuentas, ¿sí?, de los diferentes formatos que se pueden hacer. Y el gráfico es una consecuencia de esas cuentas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de los tipos de funciones que hay, ¿sí?, para que tengamos en cuenta con qué nos podemos encontrar el día del examen. Por ejemplo, la función más fácil de todas, la más, digamos, la que acabamos de hablar, la más fácil de graficar, la más sencilla de calcular, es sin duda la función lineal. ¿Sí? Lo cual me da una línea recta. Todas me van a dar línea, ¿sí? A todas esas líneas le llamamos gráfico. Así que vamos a decir directamente la característica de ese gráfico. Me da una recta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo una recta, es una función lineal. No debo dudarlo, ¿sí? Porque a veces no me lo van a decir. En las consignas suponen cosas que yo debo saber, ¿sí? ¿Cuál sigue después de esta? Bueno, voy a poner comillas, ¿no? Si me lo permiten. Hay días que tengo miedo de quedarme sin tinta de tantas clases. Función cuadrática. Alguien, por favor, háganme sentir que esto vale la pena. Alguien que prenda el micrófono y que me diga qué tipo de gráfico tiene la cuadrática. Una parábola. Muy bien, Iván, gracias, Iván, genio. Parábola. Sí, espero que todos sepan la forma que tiene una parábola, ¿ok? Bien. Después viene, por un orden jerárquico se podría decir, la polinómica, o la más usada para nosotros, la cúbica, que sería como, a ver, mal dicho podríamos decir que es la primer polinómica. Mal dicho. ¿Por qué? Porque en realidad la lineal también es polinómica y la cuadrática también, ¿sí? La lineal es un polinomio de grado 1, por si no lo sabían. La cuadrática es un polinomio de grado 2, pero es como que la empezamos a llamar polinómica, ¿sí? Podamos hablar de un comportamiento polinómico a partir de la de grado 3. ¿Sí? Y sirve como para ordenarnos. Acá el tecnicismo no es lo que importa es que aprobemos el examen, ¿sí? Entonces, claro, muy bien, gracias Mariel, ¿sí? El gráfico es como una S pero acostada, horizontal, ¿sí? Así que vamos a llamarle S acostada. Perfecto. Y obviamente las polinómicas son de grado infinito. Cuanto más alto es su grado, tenemos función cuarta, quinta, lo que sea, pero son todas polinómicas, entran dentro de este contexto. Cuando nos salimos de ahí, tenemos otras funciones un poquito más complejas, ¿no? Que yo no voy a hablar de todas ahora, porque de hecho en la unidad 4 se les dice funciones especiales, ¿sí? A esas horribles que andan por ahí dando vueltas, pero nosotros vamos a llegar hasta un determinado punto para ordenarnos, ¿sí? ¿De cuál más vamos a hablar ahora? De esas que para mi gusto la UBA les encaja sin avisarles, que son la función módulo. En el momento que ustedes saltan a la práctica 3, no, me equivoqué ahí, función módulo. En el momento que ustedes saltan a la parte 3, es como que aparecen de repente la función módulo y la función raíz cuadrada. La función módulo es una B corta, literal, ¿sí? Que así como todos los gráficos puede estar para arriba y a veces para abajo, igual que la parábola y todas esas, ¿no? Y la raíz cuadrada es media parábola acostada. No sé si tiene un nombre particular, yo le digo así. Creo, si mal no recuerdo, estas son todas las funciones que aparecen, ¿sí?
antes de la homográfica. Antes de la homográfica, ¿sí? Que eso lo vamos a dejar para después. Entonces, la cosa es que tenemos estos gráficos, tenemos estas funciones, necesitamos saber que existen porque tienen características, ¿sí? No pretendo que se las acuerden de memoria, pero pretendo que si en una consigna, ¿sí? Les hablan de una función lineal, ustedes sepan que es una recta, ¿sí? Que si les está hablando de una cuadrática, ustedes sepan que tiene un vértice, que tiene un máximo o un mínimo, ¿sí? Que si les habla de una polinómica, tenemos que pensar en raíces, en máximos y mínimos, posiblemente más de uno, ¿sí? Y cosas así. Tenemos que pensar que si estamos hablando de la función módulo, ¿sí? O mejor dicho, perdón, limitación en el dominio, porque todas estas cosas son las que nos van a importar en este tema que estamos viendo, ¿sí? Por lo menos eso, anticiparnos a lo que vamos a hacer en los cálculos, sirve como para saber para dónde arrancar, ¿de acuerdo? Entonces, la cosa es, vamos a tratar de ver todos estos gráficos más o menos en una aplicación que nosotros usamos un montón, que es GeoGebra, ¿sí? Para los que no la sabían usar, van a aprender a usarla en este momento, es una de nuestras herramientas tecnológicas que sirve para poder graficar, porque, imagínense, enseñarles a graficar a la distancia es recontra difícil, ¿sí? Para colmo yo tengo una hoja en blanco, ¿sí? Lisa, y es mucho más difícil, y encima ustedes trabajan en un nivel relativamente alto, por lo tanto no es que hay que saber hacer una tablita de valores y nada más. Hay que trabajar en todos los casos la función principal e ir avanzando en cuanto a sus modificadores, ¿sí? Esa sería la manera tradicional de trabajar a este nivel. Por lo tanto, vamos a aprender un poquito de eso con nuestro GeoGebra. Para quienes no lo conocen, es un software libre que lo pueden descargar o usar online. Yo uso uno de los más básicos y me funciona bastante bien. Bueno, quizás en esta oportunidad, Cami, vaya mejor. Ahí pasamos el link. Mai, ¿tenés para pasar el link? ¿Qué está pidiendo Cami en el grupo? Alguien estaba pidiendo otra Cami. El online pasa y después cualquier cosa pasamos. A un nivel muy básico, el GeoGebra es una hoja cuadriculada como las que se usaban en matemática, en un cuaderno, en una carpeta, ¿sí? Pero con propiedades que hacen unos gráficos perfectos, se podría decir, cosa que nosotros como humanos nos cuesta un montón, aunque tengamos mucho pulso, sobre todo porque salvo la recta, todos los demás gráficos, bueno, y la función módulo, son gráficos curvos, ¿sí? Que sería imposible hacerlos a la perfección. Pero bueno, las máquinas tienen esa particularidad. Así que vamos a ver, por ejemplo, lo que sería una función lineal, ¿sí? Yo voy a tratar de escribir acá en grande para que se vea al menos lo que estamos graficando. Y una función lineal tiene estas características. F de x, yo la f la hago así, me acostumbré, es igual a, por ejemplo, 2x más 1. ¿Sí? Esto se usa un montonazo y tiene el formato tradicional, el famoso I igual a m, x más b. Muy conocido porque se usa muchísimo y de hecho se usa también en derivadas, con una de las aplicaciones, ¿sí? De la derivada, que es hallar la pendiente de esta recta tangente en un punto determinado, cosa que vamos a hablar en un par de semanas seguramente antes del final. Bien, ¿cómo se grafica una función como la de este ejemplo? ¿Sí? Se grafica, poniendo acá abajo donde dice entrada, lo que está a la derecha del igual. Tengo que tener la función en el formato explícito y vamos a poner lo que está a la derecha del igual.
¿sí? En este caso solamente 2x más 1. Con el teclado, 2x más 1. Y ya está. Y queda graficado donde corresponde. Disculpa que te interrumpa. Todos están viendo el gráfico porque si te tienen anclado no te van a ver, GeoGebra. Si alguno no me ve, nos avisa y les ayudamos a... Pero bueno, toda esta gente ya a esta altura, después de un año y medio de pandemia, maneja Meet mucho mejor que nosotros, calculo. Y encima Meet, bueno, ahora ha evolucionado, funciona mejor. Yo por suerte tengo 2 monitores porque me gusta verlos, bueno, igual hoy no es que todos ponen cámara, pero cuando doy clase y ponen cámara, me gusta ver de las caras, porque cuando no entienden, aunque no lo dicen, su lenguaje corporal lo dice por ellos. Cami es un gran ejemplo de eso, ¿no, Cami? Cuando sonríes porque entiende. Obvio, profe. Muy Yo bien. por eso hay que tener la cámara prendida, como los viernes, que tenemos todos la cámara prendida, La profe. mejor clase de todas, ¿no? La mejor clase es la de los viernes, ya lo dije un montón de veces. Está perfecto, está muy bien. Bueno, entonces, vamos a seguir graficando esto. ¿Qué cosas podemos hacer con una función lineal? Bueno, una vez que la graficamos, como toda función, podríamos modificar desde acá haciendo doble clic, como intuitivamente lo hacemos en casi todos los lugares, para editar. ¿Sí? Uy, me equivoqué, no era más 1, era menos 1. Para no tener que escribir todo, porque recuerden que el día del final son 7 minutos y medio por ejercicio. ¿Sí? No sé si hicieron la cuenta, ya ver, son 20 preguntas en 2 horas y media. 7 minutos y medio por cada ejercicio, no hay que perder tiempo. ¿Sí? No basta con tener la herramienta, hay que ser ágil usándola para cuando la necesitemos. ¿Sí? Bien. Y bueno, hay características que tiene la graficación manual que nosotros acá las vamos a saltear porque les quiero mostrar muchas cosas más. ¿Sí? Pero los que sepan o hayan aprendido a graficar manual, yo aconsejo que usen el graficador para comprobar si estaban graficando bien, por ejemplo. Es buenísimo, es como tener un profe en casa que me dice todo el tiempo, sí, está bien, no, ahí no, y bueno, aprovechémoslo. Y aparte es gratis. Bueno, ¿cómo graficamos una función cuadrática? ¿Sí? Que ahí viene un poquito más complicado, porque hay que elevar al cuadrado. Vamos a partir de la más simple de todas. X al cuadrado. Basta que la X esté elevada al cuadrado para que se considere una función cuadrática y que sepamos que tiene que aparecer una parábola. Vamos a borrar esto, lo selecciono y aprieto la tecla suprimir. Y pongo acá cuadrática. Me encanta graficar, para los que me conocen, me encanta graficar polinómicas, porque en vez de poner X al cuadrado, puedo poner XX. Porque, si no lo sabían o no lo consideraron, X por X es X cuadrado. GeoGebra lo sabe, entonces lo interpreta y me hace más fácil la carga. Y de hecho después le pone el cuadrado. Pero a mí me permite escribir sin tener que buscar el angulito para la potencia. Y eso me ahorra tiempo. Y ahí tenemos una parábola. La parábola estándar pasa por el 0, 0, aquí está. Ese es su vértice, que en este caso es su mínimo, ¿sí? Ya empiezo a meter palabras que tienen que ver con el análisis de las funciones, ¿sí? Cosas que ustedes a esta altura ya vieron, ¿sí? Que después lo vamos a hacer, ahora cuando redondee una le vamos a hacer el análisis para que entendamos de lo que estamos hablando. Y vamos a ponerle un par de modificadores para ver lo que pasa. A toda función, cuando yo le agrego algo, luego de la parte principal, que es en este caso la x cuadrado, por ejemplo, más 1, esto va a provocar un desplazamiento vertical, respetando el signo de lo que estoy agregando y respetando la cantidad de lugares que estoy agregando. Esto quiere decir que toda esta función se va a desplazar un lugar para arriba. Y ahí está. Con GeoGebra lo pueden ver a la perfección porque se ve automáticamente, lo prueban y lo hacen. Y dicen, ay, ¿qué pasa si pongo otro valor? Lo prueban. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo menos 5? Se va para abajo 5 lugares. ¿Sí? O sea, no me tienen que creer a mí, no le tienen que creer a ningún profesor. Lo ponen a prueba en este software que está preparado para eso. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si en cambio la modificación se la hacemos en lo que se conoce como argumento? El argumento es la parte importante de la función en cada caso. Y en este caso la parte importante es la x que está elevada al cuadrado. ¿Qué pasa si yo le agrego, generando un paréntesis, claro está,
un desplazamiento, perdón, le agrego un +2, un modificador que suma, le voy a generar un desplazamiento, ¿sí? El de recién fue vertical, así que este va a ser horizontal. Pero la regla del desplazamiento horizontal para todas las funciones es que es a signo cambiado. O sea que si yo pongo +2, no se va a ir para la derecha 2 lugares, se va a ir para la izquierda. Esto aplica para todas las funciones, ¿sí? El desplazamiento vertical respeta el signo, el desplazamiento horizontal es a signo contrario. Denme un segundo que voy a buscar mi botella de agua, porque si no, no voy a llegar. Bien. Bueno, ¿qué pasa si de repente esta función le ponemos, así como está, un menos adelante? ¿Sí? Por ejemplo, -1. ¿Qué va a pasar? Todo se va a ir para abajo. Va a ser una simetría horizontal, porque todo lo que antes me daba con un signo, ahora me va a dar con el signo contrario. ¿Sí? Entonces, un menos en el elemento principal de la cuadrática, que sería la famosa A, porque las cuadráticas también tienen una fórmula particular, que es ax² más bx más c. La fórmula cuadrática más conocida, que se la conoce también como polinómica, y que de ahí sale los elementos para la famosa resolvente, ¿sí? Que acá con nuestras herramientas la usamos poco y nada. También aclaramos, ya que llegamos hasta acá, que la f de x también se puede escribir con un formato factorizado o un formato canónico. En estos tres formatos, yo puedo identificar fácilmente elementos importantes del gráfico de la cuadrática. En la polinómica, la famosa ordenada al origen. Dejo de presentar un momento, así me ven a mí y queda en la grabación esto en grande. Ordenada al origen. La intersección con el eje Y. Todas las funciones tienen a lo sumo una intersección con el eje Y. ¿Por qué una sola? Porque si tuviesen dos no serían función, no cumplirían con la unicidad, palabra que han escuchado, pero pues que por el momento no conviene más que nombrarla, ¿sí? Pero créanme que ninguna función puede tener más de una ordenada al origen, o sea, corte con el eje Y. No así corte con el eje X, que puede tener un montón, ¿sí? Dependiendo de cada tipo de función, las famosas raíces, ¿sí? De hecho, acá están. La factorizada me habla de las raíces. En una cuadrática tengo este formato porque como máximo voy a tener 2. Una cuadrática no podría tener jamás más de 2 raíces. Puede tener una o puede no tener, pero nunca podría tener 3, por ejemplo. El grado de una función, de estas polinómicas, me indica la cantidad máxima de raíces. Por eso la cuadrática tiene 2. Como máximo. Y la canónica, que nos indica, con estos dos elementos, el vértice. ¿Sí? La coordenada x del vértice, por eso xb corta, y la coordenada y del vértice, por eso ib corta. Esto es importante porque en algún que otro problema me dicen
construir la ecuación cuadrática, ya sea porque me dan datos, porque me dan un gráfico, y yo la tengo que construir con alguna de estas tres fórmulas. Depende de los datos que me den, es la fórmula que voy a invocar para después construir con los datos que me dan, reemplazando en estos valores. ¿Sí? Bueno, volvemos un poquito a jugar con nuestro GeoGebra. Yo puedo, para que entiendan esta principalmente, que es muy fácil para construir una cuadrática que pase por donde yo quiero, yo podría construir una cuadrática desde sus raíces, usando la factorizada de esta manera. X menos 2, X más 4. Y eso es una forma factorizada de la cuadrática que me indica las raíces. Las raíces, esos paréntesis que cada uno me indica una raíz, ¿sí? También los vamos a leer a signo cambiado, diciendo que en el primer paréntesis que dice menos 2, la raíz va a ser 2. ¿Qué es eso de las raíces? Es la intersección del gráfico con el eje X. En este caso, como es una cuadrática, tiene 2, ¿sí? Como tiene dos paréntesis en su forma factorizada, tiene 2, y como lo veo en el gráfico, tiene 2, claramente, ¿no? Si yo miro la función, la vista algebraica, donde me aparecen las cosas con números, y después tengo la vista gráfica, donde me aparece literalmente el gráfico, veo que está hermanado, que esta función corresponde con este gráfico. Si observo el primer paréntesis, dice x menos 2. Ese menos 2 a signo cambiado me dice que una de las raíces es este 2. Y el más 4 a signo cambiado me dice que la otra es menos 4. Por lo tanto, yo debo tener la habilidad de leer tanto el gráfico como la función y viceversa para resolver algunas consignas, porque pretenden que hagamos eso. ¿Sí? Y tenemos herramientas para hacer eso, porque si no lo podemos leer, porque todavía no estamos tan cancheros, o por si la lectura se vuelve complicada porque son valores decimales o diferentes, o que aparecen en gráficos más prolongados, tenemos un par de herramientas acá. Todas estas herramientas que están acá arriba de GeoGebra me permiten hacer cosas diferentes. Y dentro de ellas hay submenú, que activo con este triangulito que se pone en rojo cuando me acerco, y por ejemplo el punto. ¿Sí? Tienen que jugar con esto para aprender a usar todo. Yo les voy a enseñar todo lo que puedo, pero hay que jugar. Meterse y jugar. Uno de ellos dice raíces, justamente. Entonces, si yo activo esta herramienta y toco la función, me van a aparecer las raíces de esa función. Me van a aparecer los cortes de esa función con el eje X. ¿Sí? Y me van a aparecer en la vista algebraica sus coordenadas, por si fuesen complicadas de leer. En este caso, por suerte, no. Me aparece la coordenada X y la coordenada Y. Detalle a tener en cuenta, GeoGebra, como muchas otras aplicaciones, usan coma donde nosotros usamos punto y coma. No confundirnos, ¿sí?, con los números decimales y con la separación entre coordenada y coordenada. Hay que ver siempre el contexto, ¿sí?, de lo que tenemos enfrente. Bueno, otra herramienta fundamental, o sea, otra característica, se podría decir, de, supongan, ya que estamos, vamos a hablar de la ordenada al origen. Ven que acá no me la marcó, porque la herramienta raíces es muy particular, pero la herramienta intersección, dentro del mismo subconjunto de iconos, me permite hallar la intersección entre dos rectas cualesquiera, que más tarde la voy a usar entre dos funciones, pero por ahora la voy a usar entre la función y el eje Y, porque dijimos que la ordenada al origen es eso, la intersección del gráfico con el eje Y. Entonces la puedo provocar gráficamente, me da el punto C, y me aparecen acá sus coordenadas, por si no la tengo tan clara todavía, o por si es un valor complicado de ver. Y un tercer elemento que aparece ya en la cuadrática, y después va a ir apareciendo mucho, son los máximos y los mínimos, los famosos extremos relativos, que los voy a encontrar acá como extremos relativos. ¿Sí?
Yo toco la función y me deberían aparecer todos los que hay. La cuadratica tiene solamente uno. ¿Sí? No me va a decir si es un máximo o un mínimo. Eso lo tengo que interpretar yo. ¿Cómo lo interpreto? Sentido común. ¿Sí? Este punto D está abajo de todo. Por lo tanto, es un mínimo. ¿Sí? Si estuviese arriba, porque esto es negativo, sería un máximo. Pero las coordenadas son las coordenadas y aparecen acá. -1, -9. Y con esto tenemos un pantallazo y vamos a aprovechar la función cuadrática, que es bastante difícil de analizar, para hacer un análisis que después, bueno, se va a prolongar en todas las funciones. Pero acá lo que yo voto es que aprendamos a leer los gráficos. Bueno, entonces, ¿qué se le analiza a un gráfico? Yo voy a tratar de dejar el gráfico para que, digamos, se vea, que es lo más importante, y que se me escuche, y después, bueno, quedar acá en la pizarra lo más grande que pueda. Dominio. ¿Qué es el dominio? En forma gráfica, es todo lo que abarca mi gráfico horizontalmente. Yo tengo que mirar desde la izquierda, desde el menos infinito, hacia la derecha, que es el más infinito, y a ver hasta dónde llega mi gráfico. Si abarca todo, abarca todos los reales. Si no abarca tanto, abarcará un poco menos. ¿Sí? En nuestro caso, nuestra cuadrática abarca todo el eje X, de punta a punta, de izquierda a derecha, por lo tanto, abarca todos los reales. La imagen es lo mismo, pero ahora con el eje vertical. Entonces miramos de abajo para arriba. Y si yo miro este gráfico, miren el cursor, si yo me paro, por ejemplo, en -11, simulando que es el menos infinito, ahí todavía no hay gráfico. Entonces ahí no empezó todavía. ¿Dónde empieza este gráfico? A la altura de -9. Antes no. Y de ahí sigo, ¿y hasta dónde llega? Bueno, tengo que saber que las ramas son infinitas, por lo tanto el gráfico es infinito. ¿Sí? Pero arranca en -9. Y como se lee siempre de más chico a más grande, se lee de abajo para arriba. De -9 a más infinito. Paréntesis en el infinito siempre, y en el caso del número, siempre tengo que saber interpretar el gráfico. En este caso, el -9 es el vértice, y corresponde que vaya, por lo tanto va con corchete. ¿Sí? Pero no hay una regla general para las funciones. Tienen que saber leer cada gráfico e interpretar si el punto en cuestión pertenece o no pertenece a mi gráfico. Bueno, después, ¿qué tenemos? Importante. Positividad. Vamos a escribir como ustedes lo suelen ver ahí en la UBA, que es conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Bueno, como pueden observar en el gráfico, la positividad es la parte del gráfico que está arriba del eje X. Como si el eje X fuese la planta baja, ¿sí? Y lo de abajo fuese un subsuelo, y la parte de arriba fuese los pisos positivos en un edificio, ¿no? Entonces, la parte de arriba, delimitada por los puntos A y B, es lo positivo. Lo complicado es que el informe, el análisis, no, Bianca, el dominio es de menos infinito a más infinito, porque las ramas se siguen abriendo para los costados. No queda delimitado ahí. Justo lo vi ahí. Entonces, la positividad es la parte del gráfico que está arriba del eje X, de los puntos A y B para arriba, y la negatividad es la de abajo. Vamos a empezar con la negatividad, que es más sencillo de ver. La negatividad, precisamente, se extiende horizontalmente desde A hasta B. ¿Sí? Por lo tanto, la negatividad va de -4 a 2. La negatividad, tanto como la positividad, lleva siempre paréntesis, porque esos valores no son ni positivos ni negativos, son raíces, ¿sí? Por lo tanto, ahí no se consideran ni en un conjunto ni en el otro. Bueno, visto eso, la positividad
son las dos ramas por separado que están encima de los puntos A y B. Como dije, lo complicado es leerlo, interpretarlo. Bueno, tengo que pensar que la rama de arriba de A en realidad comenzó en el menos infinito, si yo lo miro horizontalmente, ¿sí? Y llega, si lo leo de izquierda a derecha, hasta el punto A. Así lo leo en X. Y por lo tanto, la positiva va a ser de menos infinito hasta 4. Hay una pausa donde me voy a la negatividad y luego vuelvo con el punto B a la positividad, por lo tanto voy a unir y voy a seguir con el conjunto de positividad ahí arriba. Esto arranca difícil en la cuadrática y después ya en las otras como que nos curtimos un poquito más. Pero de la lineal acá hay un salto importante en el análisis de funciones. Bueno, después tengo el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Que en estos casos, ¿sí? Hay funciones que se consideran monótonas, ¿sí? Que tienen siempre un comportamiento creciente o decreciente, pero la mayoría son, digamos, que van cambiando, son cambiantes, como la cuadrática. La cuadrática, ¿sí? Es, en este caso, en este ejemplo, primero decreciente y luego crece, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que saber en qué momento deja de hacer una cosa y comienza a hacer la otra. En el lugar donde se unen las dos ramas de esta cuadrática, que es el punto D, que es el famoso vértice, ¿sí? Entonces el vértice determina que terminó el decrecimiento y comienza el crecimiento. Pero en realidad lo que me importa, como todo informe se hace para el eje X, lo que me interesa es la X del vértice, que a propósito va a generar lo que se conoce como eje de simetría. Y ahí se los acabo de dibujar. Ahí tenemos. Discúlpame, Luis, te están escribiendo en el chat. Quizás si quieren abrir micrófonos es mejor, porque a veces se le está explicando y no lee el chat. Bastante que tengo dos pantallas, así que... Hola, ¿cómo estás? Soy Sabrina. ¿Qué haces, Sabri? ¿Todo bien? Bien, consulta. ¿No sería menos 4 en la parte de positivo? O sea, de menos infinito Sí, a tenés menos razón. 4. Tenés razón, Sabri. Gracias. No, gracias a vos. Exactamente. Y acá estaba bien, claro, muy bien, no coincidía. Genial. Buenísimo, entonces, seguimos con el eje de simetría que marca la parábola, la divide en dos exactamente, y consecuentemente también divide a dos el decrecimiento y el crecimiento. Entonces me marca un poquito mejor que antes que esto corta un comportamiento y comienza otro a la altura de x igual a menos 1. Entonces es más fácil ver que el decrecimiento, que arrancó en el menos infinito, se detiene en el menos 1, porque desde el menos 1 hasta el más infinito, ahora va a tener un crecimiento. ¿Sí? En este caso es así, no hay una regla general, por lo tanto siempre hay que observar el gráfico. ¿Sí? Saber la característica de la eje de simetría, pero observar el gráfico en sí. Bueno, después tenemos las raíces, el famoso conjunto de ceros, se le dice cero raíces, que se encierra entre llaves porque son elementos sueltos, que en este caso son el valor menos 4 y el valor 2. La ordenada al origen, que generalmente se expresa suelto, y es el número menos 8, sabemos que corresponde al eje Y, y en este caso, un mínimo que sucede a la altura de, o en el par ordenado, menos 1, menos 9. Si no me olvidé nada, es lo que se analiza estándar a una función, ¿sí? Y que puede devenir en un montón de posibles consignas, ¿sí? Me pueden dar una parte de este análisis como una información encubierta en una consigna para obligarme a llevar determinados pasos, crear ecuaciones y demás, para que yo resuelva otra cosa que quiere el ejercicio. Tengan en cuenta que todos los ejercicios del final son integradores, ¿sí? O sea, no son un cálculo y nada más,
¿sí? No es una listita de esto y nada más. ¿De acuerdo? Bien. Les voy a mostrar otra herramienta muy linda y muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con el análisis de funciones. Bueno, es una herramienta súper poderosa, pero bueno, entre otras cosas, nos va a ayudar con el análisis de funciones. Así que déjenme ver que lo abro, no me acuerdo dónde está. Lo vamos a abrir acá si no hacemos lío. Se llama Symbolab. Yo lo uso online, algunos lo descargan, yo prefiero usarlo online. Y me permite, entre un montón de otras cosas, hacer una función, para lo cual lo tengo que escribir como una función. En el caso nuestro yo voy a escribir exactamente la que tengo, que es x menos 2, x más 4. X menos 2, x más 4. Y al haberle escrito la palabra función acá adelante, o sea, la forma de función, entiende Symbolab que se trata de una función y me habla de sus características. Aprieto Enter y además de graficarla acá abajo, porque también tiene un graficador, que a mí no me gusta tanto como GeoGebra, pero sirve a veces más que GeoGebra, me dice algunas de sus características, como por ejemplo el dominio. Menos infinito a más infinito. Otra cosa que ustedes necesitan es interpretar que algunas cosas son iguales. Por ejemplo, de menos infinito a más infinito es lo mismo que los reales. ¿Sí? El rango es otra forma de hablar de la imagen. De menos 9 a más infinito, como lo pusimos nosotros. ¿Sí? Los puntos de intersección del eje Y serían para nosotros las raíces. Los pone como par ordenado. 2 punto y coma 0 menos 4 punto y coma 0. Y la ordenada del origen, también como par ordenado, sería 0 punto y coma menos 8, al revés. ¿Sí? Porque el 0 está en el valor de x. El vértice, que lo toma como el mínimo, menos 1 menos 9. No me da ni la positividad ni los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Pero bueno, me da bastante. Me da bastantes cosas. ¿Sí? Con estas dos herramientas pueden hacer un montón de desparramo en el mundo de las funciones que les va a venir súper bien, sobre todo con algunas que son muy difíciles y por ahí no llegaron a preparar. Como las que vamos a ver ahora en un pantallazo, para después ir directamente a practicar. ¿Sí? Vamos a practicar algunos ejercicios con multiple choice y a ver qué pasa. Bueno, dijimos que después de la cuadrática viene la cúbica. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, una inventada, con lo cual puede dar cualquier cosa, pero sé que va a ser cúbica porque le voy a poner un exponente al cubo. Por ejemplo, xxx, ahí dijimos que eso significa x cubo, más 2x, menos 4x más 1. Y ahí está. Ahí tenemos una S acostada que tiene varias características, como las que estuvimos hablando, pero como que va aumentando de nivel, ¿no? Ahora, a ver, lo podemos pensar como que son dos cuadráticas empalmadas, una al revés de la otra. Y eso genera que tengo como si fuesen dos vértices, ¿sí? Más raíces y un montón de cosas, que podría analizar de muchas maneras analíticamente o podría usar las herramientas que ya aprendimos a usar. Como por ejemplo, las raíces. Yo toco el gráfico y me aparecen sus tres raíces que yo ya miraba, pero no sabía exactamente sus valores porque de hecho son decimales. Y GeoGebra me ayuda con ese problema. ¿Sí? Me los marca, me confirma que son 3 por si no me di cuenta, y me marca sus valores exactos. Defecto que tiene GeoGebra, siempre me lo da en forma decimal. Vieron que a veces los resultados no son en forma decimal, son en forma o de fracción o de expresión. Bueno, detallecito que podríamos corregir de GeoGebra. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Extremos relativos, máximos mínimos. Aprovechamos la herramienta, tocamos el gráfico y ahí aparecen los puntos E y D. Sabemos que este es el máximo, sabemos que este es el mínimo, y acá, en este invento, sus coordenadas complicadas aparecen automáticamente. Ojo, que como están decimales pueden estar un cachito redondeadas, ¿sí? Pero igual al nivel que trabajamos no hay valores así tan feos, ¿sí? Así que no se preocupen, puedes dar 0,5, 0,75, pero no suele dar valores tan feos,
salvo que dé una expresión tipo con E, con pi o con esas letras raras, o con raíces. Bueno, y podríamos avanzar entonces a lo que sería la función módulo. Para el módulo, tienen que aprenderse bien dónde está la herramienta módulo en su teclado. Para no ir al teclado virtual si no lo necesitamos porque es medio engorroso. Yo lo tengo, por ejemplo, en el 1, ¿sí? En mi teclado. Pero lo hago aparecer con Alt GR. ¿Sí? Alt GR es la primera barra de módulo. Le pongo la X, lo encierro, y ahí me aparece la función módulo como una B corta. Que la original, así como la cuadrática, ¿se acuerdan? Aparecía así como un vértice en el 00. Y que cuando le empezamos a meter cosas, se desplazaba, ¿sí? Por ejemplo, si yo a esto le agrego, como antes, más 2, por ejemplo, se desplaza 2 lugares para arriba. Pero si ese más 2, primero se lo saco, y después lo meto adentro del módulo, con un más 2, por ejemplo, se provoca un desplazamiento a signo contrario a la izquierda. Y ahí está. Y si le agrego encima otra cosa afuera, tengo lo que se conoce como un desplazamiento mixto, a la izquierda y arriba. Y así infinitas combinaciones posibles, ¿sí? Lo importante es que GeoGebra las conoce todas. Por lo tanto, si yo sé usar esta herramienta, puedo graficar lo que se me cante, ¿sí? Así que lo importante es saber usar esta herramienta porque me van a pedir un montón de cosas de funciones recontra complicadas, ¿sí? Y GeoGebra nos ayuda un montón. Bueno, y la raíz cuadrada, que es una de las peores de todas, ¿sí? Para mi gusto, por lo menos, es así. Necesitan habilitar esta herramienta, miren. Sí, es un tema, es una asignatura pendiente que tengo, la de la derivabilidad de la función módulo, ¿sí? A simple vista diría que no, ¿sí? Pero si me preguntás que te explique por qué, no sé si soy tan experto por ahora. Te lo debo para el próximo cuatrimestre. Todavía hay cosas que tengo que aprender. Bien. Estamos en la función raíz cuadrada. Necesito vista, teclado, que a ustedes les va a aparecer acá, a mí se me fue otro monitor. Y acá al lado del alfa tiene como una extensión del teclado y me aparece la raíz. Ahí está. La necesitaba para poder graficar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, como les dije antes, es una media parábola acostada. No es una parábola entera porque no sería función, ¿sí? GeoGebra lo sabe y por eso la grafica así. Bueno, y después tiene sus desplazadores, tiene un montón de cosas, pero la buena noticia es que nosotros podemos graficar lo que sea, o escribir lo que sea, que GeoGebra lo va a saber graficar. Y yo lo tengo que saber leer y analizar, llegado el caso, y puedo ayudarme un poquito con Symbolab, que vieron que me da un poquito el análisis, ¿sí? Pero esto es mucho, mucho, mucho sentido común, muchísimo sentido común. De la raíz cuadrada piden mucho dominio e imagen. Dominio e imagen. Y yo pregunto, pregunta retórica, en este caso, en este gráfico que estamos viendo en este momento, ¿cuál sería el dominio? Si yo miro antes de este punto, gráfico a la izquierda no hay. Por lo tanto, el dominio sería de 1 a más infinito. Y la imagen, con el mismo criterio, de acá para abajo no hay nada. De 5 a más infinito. Entonces, la cuestión es que necesitamos poder graficar, que por suerte GeoGebra es una gran ayuda, y necesitamos poder observar, ¿sí? Y dar lo que nos piden, ¿sí? Y si no, también nos podemos apoyar un poquito por Symbolab, pero no nos tenemos que relajar. Tenemos que usar estas herramientas con criterio, como una ayuda y no como lo único, porque si no, no vamos a poder dedicarnos a las consignas
que bastante desafían a nuestro intelecto, ya mismo la lectura de las mismas. Eso fue lo que hizo que tengamos tanto éxito en el último cuatri, donde aprobó tanta gente, porque usamos un poco esto, pero nunca dejamos de usar, ¿sí?, lo más importante, que es nuestra cabeza. Bien, ahí tenemos como lo que sería un pantallazo de las funciones, ¿sí? Y podría hablar muchísimo más de las cosas que nos pueden llegar a pedir, pero podemos verlo directamente en la práctica, ¿sí?, que es mucho más enriquecedor, porque no solamente lo van a ver, sino que me van a creer cuando yo les diga esto es lo que me piden, porque tengo los ejercicios que se han tomado en alguna oportunidad, como para ir practicando a poco, y de paso ver la lectura de consignas con múltiple choice y resolver con múltiple choice, ¿sí?, con ayuda en algunos casos de estas herramientas. Así que vamos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras buscamos ejercicios. Sí, justo de esta función. ¿Podemos sacar el dominio de manera analítica? Sí, podemos. Claro, porque estaba viendo con lo del argumento, pero sería reales menos uno, y es como que en el gráfico lo escribo de otra manera, de menos infinito a 1. De vuelta, por favor, me perdí. No, que cómo lo sacábamos analíticamente, perdón, más fácil. Con respecto al, digamos, el dominio analítico, se va a ver mucho más en las funciones más complicadas, como por ejemplo desde la homográfica, después la logarítmica, y sí, acá la función raíz sería como la primera, porque hay restricciones como que son naturales propias de cada función. Por ejemplo, la raíz cuadrada, por su característica de operación raíz cuadrada, no admite valores negativos, ¿sí? Entonces, vos tenés que suponer que la parte que no te permitiría un cálculo es si adentro de la raíz vos obtuvieses valores negativos, ¿sí? Con eso vos forzás a una inecuación del cual va a salir el dominio. Sería algo así. Por ejemplo, de toda la función f de x igual, siguiendo el ejemplo, raíz de x menos 1 con el más 5 afuera, el más 5 no me genera ningún conflicto, porque está afuera. Pero yo tengo que esto, por estar adentro de una raíz, no puede ser menor que 0. Tiene que ser o 0, porque 0 se puede calcular, o mayor que 0. Por lo tanto, yo digo que x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Construyo una inecuación que le dé sentido a eso que acabamos de decir, y en su cálculo va a aparecer el dominio. X es mayor o igual que 1 positivo, porque pasa sumando, y de acá ya tengo la lectura, como vimos en la clase pasada, intervalos, inecuaciones y demás, que si x es mayor o igual que 1, sería desde 1 para la derecha. Y el intervalo sería de 1, con corchete, a más infinito. Y esto, literalmente, sería el dominio, porque es lo permitido. Una pregunta, ¿hay alguna forma de sacar analíticamente la imagen? ¿O sí es con comprensión de gráfico? Sí a lo primero, pero es bastante más complejo, ¿sí? Bastante más complejo. Prefiero dejarlo para otra ocasión, porque incluso si lo explicásemos acá, es como que hay que abordarlo en cada función particularmente, ¿sí? Entonces, de nada, Meli. Entonces, la imagen por ahora, como todavía no sé en qué nivel está la gente que me está escuchando en general, prefiero que la saquemos o mirando el gráfico, ¿sí? O con la ayuda de Symbolab, que nos ayuda un montón. Sobre todo en la raíz cuadrada o en algunas que son muy complicadas, ¿sí? Pero el dominio es mucho más sencillo y generalmente es donde más aparecen restricciones más notorias. La imagen es como una construcción partiendo de conocimientos previos, por eso es más complicado. El dominio termina siendo más fácil porque las restricciones terminan siendo 3 o 4 nada más. Gracias. De nada, Valen. Bueno, yo mientras voy buscando
esos ejercicios que preparé para hoy. Profe, Sí, por ejemplo, la duda que tenía la chica que le acaba de preguntar, en la imagen, por ejemplo, en la función de raíz cuadrada, es estrictamente positiva, ¿verdad? lo que acabo de decir justamente es que es mucho más complicado que eso, por lo tanto es un tema que prefiero no abordar en una clase que está tan limitada de tiempo, ¿sí? Y que igualmente la imagen es particular de cada función, porque parte de una construcción. Así que prefiero dejar ese tema para otro tipo de clase, ¿sí? Para no marearlos más de lo que los voy a ayudar. Bueno, van a seguir surgiendo dudas igualmente en la práctica, así que preparé algunos, así que los vamos a mirar de forma aleatoria. Lo que surja, surja. Esperen que les voy a poner un orden, así no los repetimos. Ahí va. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, les voy a compartir. Son ejercicios al azar que saqué, por ejemplo, de finales tomados el año pasado, cuando los finales eran de 10 preguntas. Son un poquito menos subido de tonos de lo que son los finales de ahora, pero bueno, como digo, si vamos con todo, va a ser más complicado, o sea, hay que ir de a poco, sobre todo cuando no sabes qué nivel tiene la sala, ¿no? Entonces tengo que ir a un nivel que podamos entender todos y que sea para mí también fácil de dar, sin armar un debate en cada pregunta, porque no se podría sostener entre tanta gente. Son, bueno, como las reglas de estas charlas en vivo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un examen. Lo importante es empezar a familiarizarse con las consignas, ¿sí? El multiple choice, que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Y, bueno, ver cómo son las consignas. El conjunto de positividad del polinomio p de x igual a x cuarta menos 2x cubo menos 8x cuadrado es. Y acá tenemos la cosa interesante, ¿sí? O sea, si nosotros nos ponemos a hacer todos los cálculos de forma manual, ¿sí? No podríamos abordar más de 3 ejercicios en esta clase. Y como lo interesante acá es dar tips conceptuales y de herramientas tecnológicas, vamos a hacer la mayoría con herramientas, ¿sí? Que después ustedes pueden, en tal caso, cotejar con los conceptos que yo les adelanto de forma manual y ver si les dan los resultados, ¿sí? Pero lo interesante es acá que abordemos los conceptos aprovechando las herramientas. Por ejemplo, si hablamos de conjunto de positividad, como yo hice hincapié, conviene observar el gráfico, ¿sí? Y ver lo que nos devuelve. Entonces, yo voy a copiar del ejercicio 1, me da p de x es igual a x cuarta menos 2x al cubo. Menos 8x al cuadrado. Gracias, genia. Y les voy a mostrar dos maneras de hacerlo, ¿sí? Sí, bueno, una por ahora en tal caso. Me quedo con una. Bien, vamos a ir entonces a nuestro querido Symbolab, que lo amamos. No, no era Symbolab, era GeoGebra. Ahí está, que lo amamos también. Y vamos a graficar, ya les dije antes que me encanta graficar polinómicas, porque se me permite la propiedad esa de la suma de exponentes, y yo voy a copiar entonces. En vez de x cuarta voy a poner xxxx, GeoGebra interpreta que eso es x cuarta, menos 2xxx, menos 8xx. GeoGebra lo transforma a los exponentes correspondientes, y ahí tenemos el gráfico en cuestión. No alcanza con graficar si no lo sabemos manipular. Por ejemplo, yo sugiero, ¿sí?, que si ven que el gráfico se les estiró mucho verticalmente, que lo achiquen para ver bien y empezar a familiarizarse con el formato del gráfico, ¿no? Sabemos que es una polinómica, por lo tanto va a ser, recuerden que la S era la cúbica, la polinómica de grado 4 o 5 puede seguir dando vueltas. Entonces, vamos a, con esta cuádruple flecha que está acá arriba, tiene la función
deslizar si yo mantengo apretado el clic izquierdo, pero si me acerco a los ejes, se convierte en una doble flecha que manipula solamente un eje. De tal manera que me permite ver un poco más el comportamiento del gráfico, y ahí está. ¿Sí? A veces la escala cambia la interpretación que nosotros tenemos del gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, quizás yo, si lo veía así, podía pensar que las ramas iban hacia el menos infinito, y sin embargo veo que acá tenemos un mínimo, que no es un detalle menor. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pedían de esto? Positividad. Nos pedían solo la positividad. Miren qué simple. Por eso el año pasado al final lo aprobaron todos. No sé si sabían, pero después lo hicieron más difícil. Para la positividad yo necesitaría las raíces. Por lo tanto, las grafico. Ya sé que son esas tres, no cabe ninguna duda. Entonces ahora me dedico a observar el gráfico y a informar. Bueno, no sé cuánto te preparaste, Cami, ¿sí? Pero aprobó muchísima gente, mucha más gente que, por ejemplo, en el final de marzo, que salieron con todo, ¿sí? El año pasado aprobó muchísima más gente. Bien, si observamos siempre de izquierda a derecha, ¿no? Y leyendo valores del eje X, ¿sí? ¿Dirían que el gráfico arranca positivo o negativo? Negativo. No, arranca positivo. Arranca positivo porque arranca arriba. Si yo miro de izquierda a derecha, el gráfico está arriba en primera instancia. Por lo tanto, ya arranca positivo, quiere decir que mi positividad arranca desde el menos infinito. Ahora voy a ver hasta dónde sigue. Bueno, A es el primer corte. Quiere decir que menos 2 es el primer corte. 1. Bueno, ¿dónde vuelve a ser positivo? De 4 a más infinito. Exacto. Ojo con el punto B, que parece ser una parada positiva, pero no, porque es una parada en el 0, es una raíz, y la raíz no se considera positividad. Por lo tanto, recién a partir del C, a partir del 4, es positivo. Y de ahí ya no hay más cortes, por lo tanto, hasta el más infinito, hasta la derecha, se queda del lado de arriba. Y esa es nuestra positividad. Eso es lo que nosotros observamos mirando el gráfico. ¿Sí? Vamos a ver qué opciones nos dieron. Nos dieron estas 4 opciones. ¿Cuál de ellas coincide con lo que nosotros observamos? La C, profe. La C. Así nosotros estaríamos resolviendo un examen. ¿Sí? Y bueno, no tengo acá las opciones correctas, pero lo vimos en el gráfico y eso es más correcto que lo que nosotros tenemos, ¿no? Así que es la opción correcta. ¿Sí? Ustedes igual se enterarían un par de horas después que lo rinden, tampoco se enterarían inmediatamente. Pero el gráfico es mejor verificación que cualquier otra cosa. Profe, si queremos resolver analíticamente eso, hay que calcular las raíces y después aplicar Bolzano. Por supuesto. Excelente. Esos son los tips que yo les voy a dar, que lo acaba de dar Valen, que significa lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer, pero que bueno, que lamentablemente no lo vamos a abordar porque si no, no llegamos a ver más de 2 o 3 ejercicios. Tendrían que calcular las raíces, haciendo Ruffini y haciendo Bolzano, ¿sí? Van a obtener, gracias a las raíces, el conjunto de positividad y negatividad, ¿sí? Igualmente, como les dije a los que estudian conmigo, Bolzano lo vamos a ver más adelante, obligadamente. Sí, pero no estamos con derivadas todavía, por eso no lo vamos a ver ahora con derivadas, ¿sí? Entonces, la realidad es que más adelante vamos a usar, cuando veamos derivada, que una de las herramientas de las derivadas, una de las aplicaciones es el estudio de función. Entonces ahí sí vamos a aprovechar a ver Bolzano porque ahí es más necesario que ahora. Ahora, como lo podemos observar desde el gráfico, es mucho más sencillo. Bueno, vamos a ver un segundo ejercicio, a ver si es un poco más desafiante. Bueno, acá tenemos... Este es uno de los ejercicios que aparece bastante, quizás mezclado con otro. ¿Por qué? Porque es difícil calcular la imagen de estos ejercicios, como les dije antes. Es difícil calcular analíticamente.
Entonces, incluso a veces, por pequeños detalles, es difícil verlo con GeoGebra. Por eso este tipo de ejercicio lo podemos ver, ¿sí? Ayudarnos directamente con Symbolab. Es un ejercicio que no pide nada, pero genera mucho dolor de cabeza porque es una función poco vista en el secundaria, para mi gusto. Entonces es un terreno nuevo. Y por eso yo propongo que no le dediquemos más tiempo que el que usar nuestra herramienta Symbolab. Sería, por ejemplo, f de x igual a 1 más la raíz, o 2, la raíz de 2x cuadrado, encima tiene un cuadrado ahí adentro. Menos 2. Más complicado todavía cuando tiene un cuadrado ahí adentro. Es más difícil de predecir. Pero por suerte, nuestra herramienta Symbolab, recuerden que si lo ponemos como f de x, nos permite para los que nunca usaron Symbolab, presten atención a cómo es la carga. Es muy intuitivo igualmente, es como una calculadora un poquito más audaz. Menos 2. Siempre nos fijamos de haber copiado bien, por si acaso, porque a veces, una vez que copiamos, creemos que copiamos bien. Y ahí nos da un poquito de información y nos da el gráfico. Miren qué complicado que es este gráfico. Hubiese sido muy difícil de sacar el gráfico o incluso analíticamente. Por lo tanto, vamos a aprovechar las características de esta aplicación que nos dice que el rango es de 1 a más infinito. Creo que me pedía el dominio también, así que lo voy a anotar por las dudas. El dominio es de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. Y la imagen de 1 a más infinito. Con corchete la imagen. Chequeamos con nuestras opciones y... me pedía solamente la imagen, perfecto. Bueno, si tenemos estas 4 opciones, ¿cuál vendría a ser la que coincide con nuestro conjunto de imagen? Y la B. La Opción B. B. Perfecto. Y así tenemos otro ejercicio resuelto en poquito tiempo. Recuerden, lo que le digo a mis estudiantes es, tenemos 7 minutos y medio para cada ejercicio, ¿sí? Considerando los nervios, considerando nuestra vida cotidiana, nuestro entorno, hay que ver si cada uno puede rendir en paz y tranquilidad en su hogar, si tiene buena conexión a internet y demás. Hay ejercicios que les van a demandar más de 7 minutos y medio. Así que poder robar de estos ejercicios algunos minutos extra, ¿sí? Para poder consultar una carpeta, para poder consultar incluso mucha presión, exactamente, porque hay mucho en juego para muchas personas, ¿sí? Entrar o no entrar en la carrera depende de esto, y mucho tiempo, ¿sí? A veces volver a cursar, incluso mucho dinero invertido en profesores y demás. ¿Ingresás con esta carrera, Cami? Ingreso a diseño de imagen y sonido. Buenísimo. Bueno, después nos vas a ayudar con nuestro proyecto entonces, una vez que ingreses. Estaba para psicología, pero me cambié. Hay una banda de psicólogos, así que hiciste bien en cambiarte. Sí, no sé, pero bueno, hay que probar. Siempre hay tiempo para hacer más, no te preocupes. Obvio. Bueno, otro ejercicio. Que sea un poquito... Voy a agrandar, así sea un poquito más grande. Sobre todo la consigna, ahí está. Dice, encontrar el valor de A de manera que las funciones f y g tengan exactamente un solo punto de intersección, siendo f y g esas funciones. Acá ya metemos un poquito de esto. Ya las aplicaciones sirven, pero acá tenemos que usar esto sí o sí. Práctica. ¿Cómo sé cuál tengo que usar? Práctica. La práctica nos dice cuál es mejor para uno o para otro, por eso estamos practicando. Por eso tenemos un mes por delante donde vamos a practicar un montón, ¿sí? Lo mismo que
cuando yo mando esos autotest, que calculo que ya los están haciendo, esos autotest son para que practiquen, para que vean qué les conviene, ¿sí? Porque la verdad que nosotros incluso en las clases cada vez vamos cambiando de opinión según cada ejercicio. No hay una regla general a ver qué me conviene más. Sería más fácil no tener tantas herramientas, así no tenemos que decidir, pero son tan lindas. Bien, entonces, este ejercicio dice que hay que encontrar el valor de A. Objetivo principal, encontrar el valor de A. Nos dice que f de x es igual a x cuadrado menos x más 4. Y que g de x es igual a x más a. Bien, entonces, ¿qué me dice la consigna? Encontrar el valor de A de manera que las funciones tengan exactamente un solo punto de intersección. Y lo que estaría bueno es ver si entienden la consigna. ¿Qué nos está diciendo cuando nos dice un solo punto de intersección? Hola, ¿está bien si digo que hay que igualar las funciones? Está correcto porque siempre que hablamos de intersección hay que igualar las funciones, así que lo vamos a hacer. X cuadrado menos x más 4 es igual a x más a. Método de igualación que todo el mundo ha visto en el secundario sí o sí. Bien, una sola raíz, pero antes de llegar a eso, tenemos que pensar. Como es una ecuación que se va a cuadrática, ¿sí? Toda ecuación que se convierte en cuadrática, o sea que la x queda elevada al cuadrado y que encima hay otra x dando vueltas por ahí, ¿sí? Hay que aplicar sí o sí la resolvente, ¿sí? O bueno, hay técnicas de factoreo, pero vamos a suponer que hay que aplicar sí o sí la resolvente. Por lo tanto, hay que igualar a 0. Concepto importantísimo. Si no igualamos a 0, la resolvente está mal. Entonces hay que igualar a 0 y posteriormente aplicar la resolvente. X cuadrado menos x más 4 menos x menos a igual a 0. Traigo todo eso para acá. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que x cuadrado menos 2x más 4 menos a es igual a 0. Y de ahí rescato mis famosos elementos, bueno, A, que es igual a 1, B, que es igual a menos 2, y C, que es igual a 4 menos A. ¿De acuerdo? Y lo podríamos hacer largo, pero vamos a ir por el atajo. ¿Cuál es el atajo conceptual? Que de toda la fórmula resolvente hay un dato que me indica cuándo la respuesta va a ser única. ¿Sí? Cuándo va a ser una sola la raíz encontrada y no dos. ¿Sí? Que es el famoso discriminante. Que no importa si se acuerdan el nombre o no. El discriminante es lo que está adentro de la raíz en esa fórmula grande resolvente. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Se acuerdan cómo es? Es b cuadrado menos 4ac. Esto es el discriminante. ¿Sí? Y esto, cuando da 0, significa única raíz. Que es justamente lo que estamos buscando. Esto se convirtió en una cuadrática como herramienta para encontrar la intersección entre estos dos gráficos, que yo presupongo que son dos, porque se trata de una cuadrática y una lineal. Pero, si son tangentes entre sí, la intersección es única. Y eso sucede en el cálculo mismo. Entonces, en este caso, yo voy a forzar que esto sea un único punto de tangencia, de contacto, forzando a que esto, que parte de acá, sea 0. Y voy a generar algo que hacemos mucho, una ecuación aparte, gracias a este dato, ¿sí? Voy a reemplazar, b vale menos 2, por lo tanto menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1, por c, que vale todo esto. Y todo esto me tiene que dar 0. Logré una ecuación donde tengo una sola incógnita y por suerte es la que necesito averiguar. Bueno, 4. Esto me va a dar, lo voy a hacer en dos pasos, menos 4 por 4 menos a igual a 0. Esto me va a dar 4 menos 16 más 4a
igual a 0, 4A es igual, bueno, esto me va a dar menos 12, lo voy a pasar como 12 positivo para acá, y A me va a quedar como 12 dividido 4, entonces A me termina dando 3. Entonces, como yo tuve en cuenta las condiciones que planteaba el problema, yo encontré el valor de 3 que hace que estos dos gráficos se toquen una sola vez. Entonces les voy a mostrar dos cosas, que es como nos gusta trabajar a nosotros. La primera, que elijamos cuál debería ser la opción correcta de las 4 que tenemos. ¿Cuál me dicen que es? La B. La B, profe. La opción B. Pero lo más importante, que el día del examen no van a tener a alguien que les diga, sí, es la B. Pero tienen una forma de comprobarlo. ¿Por qué? Porque ahora la función g pasó a ser, supuestamente, x más 3, y ahora es graficable, junto con la función f. ¿Y qué pasaría si las grafico, para que esto tenga sentido? Tienen que coincidir en un punto. Solo en un punto. Y si eso sucede, quiere decir que mi ejercicio está perfecto. Y yo espero la nota del final con mucha más tranquilidad. ¿Sí? Eso sería usar las herramientas correctamente. Así que vamos a ver cómo sería, porque aparte no es que lleva mucho tiempo. Así que lo podemos hacer. La función cuadrática, que es x cuadrado menos x más 4, y la función lineal que se convirtió en x más 3. Y ahí está. ¿Sí? De hecho, yo puedo confirmar que el punto de tangencia es único utilizando la herramienta intersección entre estos dos gráficos. Y me va a decir exactamente cuántos puntos de intersección tienen entre ellos, y me muestra que es solamente uno. Con lo cual, cumplo con la consigna y el valor de A está correcto. 2 horitas después, me lo van a poner como correcto y me va a sumar los 40 o 60 centésimos que valdrá esa pregunta. Acá mezclamos un poquito de cálculo manual con verificación gráfica que nos deja muy tranquilos a la hora de rendir el final. Por lo menos para las más sencillas, ¿no? Después vienen las complicadas. Que ahí también las herramientas ayudan, así que no hay que perder la esperanza. Bueno, hasta acá venimos bien. Joya, viene ese pulgar Valen. Buenísimo. Bien. Vamos con alguno más. ¿Qué quiere este? A ver, ¿qué dice este ejercicio? Dice, la ecuación de la recta. Ya cuando la consigna es así rebuscada y te pone estos números, ¡guau! La ecuación de la recta que pasa por el vértice de la parábola, esa que está ahí. ¿Sí? Que es una ayuda a memoria, me recuerdan que esa cuadrática es una parábola, eso es bueno. Y corta al eje de abscisas en x igual a 1, es alguna de estas que está acá. Lindo ejercicio integrador, ¿sí? Que habla de las funciones más simples, pero integrador al fin. Como me caen bien, les voy a mostrar. Lo que pasa es que es un ejercicio que ya lo hemos hecho y por los valores que tiene, GeoGebra tiene un defecto. Me lo daría, yo lo podría hacer automáticamente en 1 minuto con GeoGebra, pero tiene un defecto, me lo da en decimal, ¿sí? Y me confunde, así que vamos a hacerlo de forma manual, ¿sí? Me da en decimal, sí, es una porquería GeoGebra. Pero bueno, lo seguimos amando. Bueno, tenemos la parábola en cuestión, es x cuadrado más x más 9. Y nos dice que la recta que yo estoy buscando corta a x en x igual a 1. O sea,
Se entiende, ¿no? Tengo que buscar una recta, esa recta, ¿sí? Tiene que cumplir con estas condiciones, ¿sí? Pasar por el vértice de esta parábola y por el punto x igual a 1 cortando el eje x. Para construir una recta yo me valgo de 2 puntos, y me los da estos 2 puntos, de manera indirecta, ¿sí? Recuerden, para hacer una recta, yo tengo que invocar a la fórmula explícita de la función lineal, y igual a mx más b. Y mi objetivo va a ser hallar m y b. M se hace con una formulita. M es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Por lo tanto, necesito 2 pares ordenados para usar sus 4 coordenadas para poder reemplazar acá. El primer par ordenado va a salir de esta información, que me dice que esta gráfica en cuestión va a cortar al eje X a la altura de X igual a 1. Y eso significa que 1, punto y coma, 0, porque como corta en el eje X, la coordenada Y vale 0. Entonces ahí tenemos el primer par ordenado. Y el segundo es el vértice de la función cuadrática. El vértice se calcula analíticamente con la fórmula de la x del vértice y la f de ese valor. O sea, xb es igual a menos b sobre 2 por a. Y si tomo los valores de acá, a, b, c, xb es igual a menos 1 sobre 2 por 1, porque ambos a y b valen 1. Entonces la xb es igual a menos 1 medio. Ahí tenemos la coordenada x del vértice. Y para hallar la coordenada y, reemplazamos acá por este valor. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Que y del vértice es igual a menos 1 medio al cuadrado más menos 1 medio, para que se nota que lo reemplazamos bien, más 9. Me apoyo con la calculadora para ahorrar tiempo, y esto me da 1/4 menos 1 medio más 9, y me da 35 cuartos. Es un número feo, así que lo voy a chequear. 1/4 menos 1 medio más 9, efectivamente 35 cuartos. Bien, entonces yo tengo que, por ejemplo, este podría ser mi punto número 1, x1, y1. Y este podría ser mi punto número 2, x2, y2, para reemplazar acá y averiguar el valor de m. Bueno, y2 podría ser 35 cuartos menos y1, que es 0, dividido x2, que es Profe, menos... Sí, tengo una consulta. decime. A usted le dio 35 cuartos, ¿no? Sí, Yo al hacer la división, o sea, entre 35 cuartos, me da 8,75. sí. Y según el cálculo que estoy haciendo, en realidad te da 9,75. No sé si estoy haciendo algo mal yo en realidad. Y es que no sé qué cálculo estás haciendo. O sea, si vos... Ah, vos te da en decimal, te da otro valor. Claro, sí. ¿Y pero cómo llegas al decimal? Y, o sea, aprieto en la calculadora el botoncito de fracción, o sea, y ahí me da el valor en decimal. Pero si vos partís de esto y lo pasás a decimal, ¿cómo después te da otro valor cuando volvés a fracción? No entendí. En realidad es como que dividí eso y después lo que hice fue hacer este valor, o sea, esa... Vos hiciste 35 dividido 4. Te da 8,75. Sí, Perfecto. ¿Y después qué hiciste? y después lo que hice fue resolver y creo que me da 9,75, no sé si... ¿Pero qué resolviste si ya estaba resuelto? Eso es lo que no entiendo. O sea, es como que en realidad hice la división y luego agarré y resolví de vuelta sin realizar, o sea, sin realizar ese proceso, vamos a decirlo, y me dio otro valor. Pero no entiendo qué proceso hiciste.
Porque esto es el resultado de esta cuenta. Pero si vos ya esto lo pasás a decimal, ya está. Lo querés usar en decimal, podés. No, Pero profe, no me tiene estoy otra cuenta. revelando, no hay problema. No comprendo tu duda, no te puedo ayudar, Iván. No, ahí entendí, porque en realidad hay un menos un medio, por eso no estaba entendiendo lo que tomó ahí, por Claro, eso. este menos, más menos me queda menos. Sí, está bien, perdón. Buenísimo. No pasa nada. Creo que lo que te decía, que si hacía la cuenta de arriba y hacía con la calculadora le daba distinto, me parece, si no entendí mal. Si lo hacía Puede ser. manual, porque no vio el Sí, signo. igualmente me mezclé nomás con el menos un medio, que no agregué el menos un medio del medio, no lo hice negativo, lo hice positivo. Ah, ok. Perdón. Bueno, entonces, si hago esta cuenta, para lo cual vamos a aprovechar que ustedes tienen la suerte de poder usar calculadora porque originalmente la gente UA 21 no podía, me da 35 sextos. 35 sextos es nuestra M. Es el primero de los únicos dos elementos que yo necesito para construir esa recta. Por lo tanto, ya tengo la mitad del trabajo hecho. 35 sextos de X más B. Y ahora, para poder hallar B, solamente necesito un par ordenado, que yo ya tengo dos, para poder reemplazar acá y averiguar el valor de B, algo que hacemos muchísimo. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar esos valores? ¿Lo podríamos sacar de acá o lo podríamos sacar de acá? Sí. Duda, no queda negativo. ¿Cómo? El 35 sextos, ¿no queda negativo? Tenés razón por este negativo acá abajo. Gracias. Por este negativo, que olvidé, es que queda negativo el 35 sextos. Fantástico. Entonces, teníamos que pensando si este me... Ah, sí, está bien. Perfecto. Bueno, entonces, decíamos que vamos a usar un par de valores, o este, para poder reemplazar acá y terminar hallando el valor de B. ¿Cuál usarían ustedes? Obviamente, me imagino que se inclinarán por este, que es un poquito más sencillo. Entonces van a reemplazar y van a decir que la I vale 0 cuando la X vale 1. Y nuestra última incógnita sería B, y tenemos que hacer simplemente esta cuenta. Esto me da menos 35 sextos, lo voy a pasar para acá sumando, porque el 0 se desvanece. Con esto averiguaría el valor de B, y con ambas informaciones, o sea, completando esto, me va a quedar finalmente que la ecuación de la recta que estoy buscando es menos 35 sextos X más 35 sextos. Fea, por los valores que tiene, pero esta parece ser la ecuación correcta de la recta que cumple las condiciones. ¿Cuáles eran? Que pasaba por el vértice de esa cuadrática y que cortaba el eje X en 1. Otra vez, otra cosa que podemos comprobar gráficamente. Así que lo vamos a hacer. Una pregunta, ¿la pendiente de esa recta no se podía sacar con derivada o eso era solo para tangente? Se puede sacar por derivada, pero yo me posiciono en un espacio temporal en el cual todavía ustedes no saben derivada, supuestamente. Ah, listo, porque no sabía si era la tangente la que podía ayudar para sacar la pendiente acá. Sí, se puede. A más avanzamos, más herramientas hay, por suerte. Bien, entonces, según lo que nos dio y según nuestras opciones, fíjense que es toda una cuestión de signos acá. Nos inclinamos, calculo, por la opción A, ¿no es cierto? Sí, claro. Y lo bueno, que yo sugiero fuertemente que por favor lo hagan el día del examen, en todos los ejercicios que puedan, verifiquen antes de pasar al siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que voy a verificar ahora? Voy a verificar que esa cuadrática, x cuadrado más x más 9, me quedó así porque el eje X, el eje Y me quedó con otra escala.
y esta función que acabo de averiguar, que aunque bastante feucha, debería cumplir con estas dos condiciones. Menos 35 sextos x más 35 sextos. Esta debería ser formada por, recuerden, la herramienta extremos para identificar rápidamente el vértice de la cuadrática, que es, vean, el punto A por donde pasa mi lineal. Y el otro punto por donde debía pasar, según las condiciones, ¿quién era? El 1 del eje X. Por lo tanto, nuestro gráfico pasa por el vértice de la cuadrática y por el 1 del eje X, que son las dos condiciones que me pidieron. Por lo tanto, este ejercicio no hay duda de que está bien. ¿Sí? No hay ninguna duda. Solamente se sientan a esperar la respuesta, pero saben que está bien. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer un par más para terminar a las 12. Mañana hay clases. A ver, ¿qué podemos elegir? Algo que sea... Este es interesante. Ahora volvemos a ese si se puede. Este es otro interesante también. Este no, ya lo vimos. Este me parece interesante. Este aparece mucho y yo veo que les cuesta la idea de reemplazar. Este es muy sencillo, pero bueno, hay que saber dónde reemplazar esta parte conceptual. Es preciso que la tengan clara para ir a rendir al final. Porque a veces el ejercicio, si lo hacen como tienen que ir, es 10 veces más sencillo que si empiezan a dar vueltas. Así que está bueno que sepan para dónde ir. Bien, entonces dice que la función f de x igual a 5x más 3, dice, sabiendo que f de a es igual, f de a menos 1 es igual a 7, me preguntan cuál es el valor de a. Es un ejercicio muy sencillo, pero que requiere esta parte conceptual súper necesaria. ¿Cuál sería la parte conceptual? Algo que usamos constantemente. Determinar, o sea, en una ecuación simple, que termina siendo una ecuación simple, no tiene nada que ver con la función donde estamos, pero que la tengo que saber construir. En este caso yo tengo que saber interpretar de que siempre lo que está acá adentro corresponde a un valor de x, y que su pareja y es lo que está del otro lado del igual. Sea lo que sea un número, sea una expresión, eso siempre es así. Y siempre, si yo lo vuelco acá, se tiene que mantener la igualdad. Por lo tanto, se construye una ecuación, ¿sí? Entonces, f de x, que es lo mismo que y, pasa a valer 7. Cuando la x vale eso. Entonces, esto es a menos 1, más 3. Entonces, yo aprovecho esta estructura con esta información y construyo una ecuación donde está el valor que me están pidiendo averiguar. Eso es algo que hacemos muchísimo. Bueno, y ahora despejo eso. 7 es igual a 5a menos 5 más 3. Podría ser 5a menos 2. 7 más 2 es igual a 5a. 9 sobre 5 es igual a... Es, si hicimos las cosas bien, un simple despeje, y si hicimos las cosas mal, o con un error previsible que podría la UBA tener en cuenta, en una de esas me ponen una respuesta considerando un posible error. Entonces traten de no caer en esas trampas. Acá les pongo otra vez las opciones.
para que vean que nuestra opción seguramente es la opción B, ¿no es cierto? Si están un poquito avanzados en la materia, esto quizás les parezca un poco fácil, mejor, ¿sí? Porque si tiramos toda la carne al asador, después se va a complicar. Pero bueno, ya vamos a llegar a lo difícil. Y me parece copado, si quieren, este es un ejercicio que suele traerles alguna dificultad. Podemos concluir la clase de hoy con este. ¿Sí? Que cuando aparece una letra, por ahí no tienen tanto problema, pero cuando aparecen dos letras, ¿sí? Ya se hacen un poquito más de lío. ¿De acuerdo? Así que vamos a intentarlo. Bueno, me dice que f de x es igual a A por x cubo menos b más 1 x cuadrado menos ax menos a, y me dice que f de 0 es igual a 1 y que el punto p menos 1 menos 2 pertenece a la gráfica. ¿De acuerdo? Y mi objetivo es hallar A y B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos hace 5 minutos. Reemplazar con esos pares de valores de tal manera que yo pueda ir hallando los valores de A y B. ¿Sí? No sé el orden realmente. Voy a poner esa porque esa es la que estaba primera. Pero lo que sí sé es que si reemplazo, a algo puedo llegar. Por ejemplo, vamos a poner que, supuestamente, según lo que yo reemplacé ahí, cuando esto valga 1, la x va a valer 0. Por lo tanto, esto va a ser 0 a la 3 menos b más 1 por 0 a la 2 menos a por 0 menos a. ¿Sí? Y si hago las cuentas, esto me va a dar 0, 0, 0, quiere decir que 1 es igual a menos a, quiere decir que a es igual a menos 1. Entonces ya tengo el valor de a, con lo cual la cosa se vuelve un poco más simple, porque f de x pasa a ser menos x al cubo menos b más 1 x cuadrado más x menos, o mejor dicho, más 1, porque estoy aplicando la regla de signos. Está menos 1 al cubo, o sea, menos x cubo. Acá tengo menos a, implica más 1, por lo tanto tengo menos menos, se vuelve más, y acá lo mismo, por lo tanto estos últimos dos quedan ambos positivos. Y ahora podría involucrar esta información para poder hallar finalmente el valor de b. Entonces voy a decir que ahora f de x vale menos 2, cada vez que las x valen menos 1. Tienen que tener mucho cuidado con la regla de los signos. Más 1. Bueno, y nuestra única incógnita es b, así que parece relativamente sencilla de resolver. Vamos a cancelar, por ejemplo, este menos 1 con este más 1, y esto me va a quedar menos 2 igual, primero siempre la potencia, esto me da menos 1, y con el menos de adelante, 1. Esto me va a quedar 1, por lo tanto, esto me va a quedar menos b más 1, todavía en el paréntesis por culpa de este menos. Y acá ya no me queda más nada.
Bueno, acá podemos hacer -2, -1, pasando este, restando, y este paréntesis lo voy a disolver sacando el menos. Esto me da -3. Y voy a pasar el 1 sumando. -2 igual a -b, y por una especie de cancelación, se podría decir, me va a quedar entonces que b es igual a 2. Y este ejercicio, que por ahí parecía un poco largo o un poco intimidante porque tenía 2 letras, ¿sí? Y muchas cosas por hacer, me termina dando esos 2 posibles valores que voy a cotejar ahora con mis opciones. A-1, B2, ¿cuál sería nuestra opción correcta? C. C. Y así más o menos vamos preparándonos para leer las consignas, saber bien interpretar las opciones. Bueno, por ahora no nos pasó, pero ¿qué pasa si la opción que me dan no está entre las opciones posibles? ¿Sí? Todo eso lo pueden practicar ustedes. ¿Sí? ¿Dónde? Con los autotest. ¿Sí? Los autotest que yo les comparto es para que hagan justamente eso. Hoy me pasó que le decía a la gente que estudia conmigo, le decía, antes de pedir ayuda, inténtenlo varias veces. A propósito, los autotest no te dan la respuesta correcta cuando te equivocás, solamente te dicen que te equivocaste. Es para que lo vuelvas a hacer, ¿sí? Para que sea más rico, para que sea más. Tengo 5 más preparados para salir esta semana, así que tienen una buena práctica para el segundo parcial, ¿sí? Y con estas clases de repaso, que no abordan todo, pero bueno, tratamos de hacer un pequeño repaso conceptual general, y con estas herramientas particulares que algunos no conocían, y ojalá que les sirvan, tratamos de dar una manito más a la causa. Así que bueno, gente, espero que les sirva, espero que les guste, ¿sí? Bueno, me alegro, Bianca. Gracias, profe. Y bueno, nada, que les vaya bien, aprueben. Si ustedes aprueban, a mí me motivan. Después me cuentan, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias, Luis. Nos vemos el Ah, viernes. Gracias, gente, profe. Chao. todos, Chao, profe, gracias. nos vemos el jueves. Gracias.